Los militares persiguieron a integrantes del comando que huyeron hacia ranchos cercanos a la autopista. Video. Facebook @Teleronda, en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. El enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y un grupo de civiles armados dejó este sábado un saldo de 6 muertos, según indican los primeros reportes. Automovilistas que circulaban por la autopista de Monterrey-Nuevo Laredo detuvieron sus vehículos y se resguardaron para no quedar en medio del fuego cruzado. Con sus celulares grabaron la balacera, que obligó a cerrar el tramo carretero. Hasta la zona se desplazaron más unidades militares para combatir al comando y obligar a sus integrantes a replegarse. Un ciudadano que quedó atrapado en medio del operativo grabó de cerca cómo los militares incursionaron en un rancho cercano a la autopista. Buscaban alcanzar a los civiles armados, que huyeron a propiedades cercanas para refugiarse de los disparos de los elementos de Sedena. En las imágenes, se observa a algunos automovilistas escondidos bajo sus vehículos y a 2 niños sentados en el suelo, protegiéndose de las balas perdidas tras un tractor. De acuerdo a la información de fuentes policiales, el tiroteo comenzó a las 5 horas de la madrugada, cuando el grupo armado atacó a elementos del ejército que realizaban un operativo de vigilancia. Durante el enfrentamiento, que se produjo en una zona presuntamente controlada por el Cártel del Noreste, los militares abatieron a 6 civiles armados. Además, resguardaron varios vehículos tipo todoterreno ligero, armas largas de alto calibre, cartuchos y cargadores. La autopista abrió de nuevo a la circulación. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que iniciará una investigación para dar seguimiento al caso. El Cártel del Noreste. En octubre de 2018, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas atrapó a uno de los criminales más buscados por el gobierno de la entidad, Juan Alfonso N., conocido como el Gafe o Chucho. El detenido era considerado el líder del Cártel del Noreste, una organización criminal que nació como escisión de los Zetas y que ejercería en la actualidad el control de Tamaulipas. Solo 2 meses después, la Procuraduría local informaba que Juan Alfonso N. había aparecido ahorcado en su celda en el Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, de Ciudad Victoria. Desde que Juan Francisco Treviño Morales fundara el Cártel del Noreste en la década de los 90, se ha disputado con el Cártel del Golfo y los Zetas tradicionales el control por los municipios de la frontera norte, dedicados al tráfico de drogas, al robo de combustible, al secuestro y a las extorsiones. El grupo criminal despertó estos últimos años temor entre la comunidad de Tamaulipas.